Ok, bien jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Auditoría de Software. Pues bien, esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 6. Significa que estamos en la semana número 6 de clases. Esta vendría a ser nuestra segunda sesión de la sexta semana de clases. Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver acerca de las políticas de protección y seguridad de la información. Es decir, vamos a ver cómo implementar políticas de protección y seguridad de la información. El elemento de la capacidad se busca que ustedes, para que puedan implementar políticas de protección y seguridad de la información, tienen que identificar los conceptos básicos de la gestión de servicios de TI, que justamente lo hemos visto en la sesión anterior. Muy bien, hablar de políticas de protección y seguridad de la información, ¿no? Definitivamente el hecho de implementar políticas de protección y de seguridad implica primero identificar cuáles son las principales amenazas a las cuales están expuestos los activos de TI, los activos de tecnologías de la información. Es importante señalar que en una empresa, en una organización, existen tecnologías de la información y a estas tecnologías se les considera activos. En ese sentido, el área de sistemas es el responsable de administrar y gestionar cada una de estas tecnologías de la información que van a estar a disposición de la empresa, que en este caso pues son los usuarios los que van a hacer uso de dichas tecnologías, ya sean pues sistemas de información, ya sean en este caso aplicaciones móviles, ya sean sistemas de soporte a la toma de decisiones, ya sean sistemas ERP, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el hecho de implementar políticas de protección y seguridad de la información se da en función a una necesidad. Y la necesidad principal es básicamente la de salvaguardar la integridad de la información y de estas tecnologías que utilizan las empresas en su día a día, como parte de su actividad comercial, como parte de su actividad de negocio. En ese sentido, vamos a ver cómo es que se pueden implementar políticas de protección y seguridad de la información. No obstante, vamos a ir viendo una pequeña introducción al tema que vamos a abordar el día de hoy. La implementación de políticas de protección y seguridad de la información definitivamente es fundamental para el desarrollo, funcionamiento y continuidad del negocio, debido a la importancia que tiene la información para la empresa, más aún cuando esta información es fundamental para el proceso de toma de decisiones. Hay que entender que las empresas hoy en día necesitan tomar decisiones, decisiones que sean a nivel estratégico o a nivel táctico. Y en ese sentido, la información forma parte de un papel fundamental en este proceso de toma de decisiones. Y esta información lo va a administrar, lo va, digamos, a almacenar los sistemas de información a través de una base de datos. Hay que entender que la base de datos es el elemento clave fundamental de un sistema de información. Y en ese sentido, es importante proteger, salvaguardar la integridad, la disponibilidad y la confiabilidad de dicha información. En ese sentido, según la estructura organizacional de la empresa, en la gran mayoría de ellas existe pues el departamento o área de sistemas, quien es pues la responsable de asegurar el normal funcionamiento de los servicios de tecnologías de la información. A esto se le denomina la gestión de servicios de TI, en donde el jefe de área es el responsable de establecer las normas y políticas de seguridad de la información, por lo que se debe de considerar
las siguientes gestiones que vamos a ir viendo a continuación. No obstante, antes de ello, vamos a definir el concepto de qué cosa es seguridad informática. La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de información de una organización se utilizan de forma adecuada, se utilizan de forma pertinente y sobre todo de acuerdo a lo planificado, y que el acceso a la información allí contenida como a su modificación solo sea posible a las personas que se encuentran acreditadas y dentro de los límites de su autorización. Entonces, en eso consiste, jóvenes, la seguridad de la información. Es asegurar que los recursos que se manejan a través de un sistema informático, que se manejan a través de un sistema de información dentro de una empresa, se utilicen pues de forma adecuada, de forma pertinente, de acuerdo a todo lo planificado, y que el acceso a dicha información, así como su modificación, así como su acceso, sea única y exclusivamente a aquellos usuarios que deben estar previamente validados, autenticados y sobre todo autorizados a que puedan acceder a dicha información que maneja en dicha empresa. El siguiente punto a abordar es los conceptos de fiabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es importante señalar que a todos los componentes de un sistema informático están expuestos a ataques, que son los datos y la información los sujetos principales de protección frente a las vulnerabilidades, frente a las amenazas y también frente a los riesgos informáticos. Es por ello que es indispensable aplicar controles y técnicas de seguridad informática. La seguridad informática se dedica principalmente a proteger tres principios fundamentales, que tiene que ver con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Por lo tanto, actualmente se considera que la seguridad de los datos y la información comprende tres aspectos fundamentales, tres aspectos claves, denominados así los principios de la seguridad informática. Entonces, cuando nos digan cuáles son los principios que rigen la seguridad informática, son tres: la confidencialidad de la información, la integridad de la información, que tiene que ver con la seguridad, y la disponibilidad de la información. Esos son los tres principios básicos que rigen la seguridad informática. Hay que tener en cuenta que tanto las amenazas como los mecanismos para contrarrestar estas amenazas pues suelen afectar a estas tres características de forma conjunta. Por tanto, un fallo del sistema que haga que la información no sea accesible puede llevar consigo a una pérdida de su integridad. Generalmente, tiene que existir los tres aspectos descritos para que exista seguridad, dependiendo del entorno en el que trabaje pues un sistema. A sus responsables les interesará dar prioridad a un cierto aspecto de la seguridad. Junto a estos tres conceptos fundamentales se suele estudiar conjuntamente la autenticación y el no repudio. Los diferentes servicios de seguridad dependen unos de otros jerárquicamente, por lo que no pueden aplicarse los principios de la seguridad informática necesariamente en un orden determinado o en un orden preestablecido. El primer principio de la seguridad informática tiene que ver con la disponibilidad. ¿Y qué cosa es la disponibilidad? Pues bien, la disponibilidad se trata básicamente de un servicio. Se trata de la capacidad de un servicio, de unos datos o de un sistema al cual se quiere acceder o al cual se quiere hacer accesible y sobre todo utilizable por los usuarios
o procesos autorizados cuando lo requieran. También se refiere a la capacidad de que la información pueda ser recuperada en el momento que realmente se necesite. El segundo principio básico hace referencia a la confidencialidad. La confidencialidad se trata de la cualidad que debe poseer, en este caso, ya sea pues un documento o un archivo, para que éste solo se entienda de manera comprensible o sea leído por la persona o sistema que esté autorizado. Un ejemplo de control de la confidencialidad sería el uso de cifrado de clave simétrica en el intercambio de mensajes. Y aquí quiero hacer un paréntesis en mi explicación. Por ejemplo, hoy en día, jóvenes, existen lo que se llaman las famosas aplicaciones móviles. Y existen, pues, las aplicaciones de mensajería o de chat, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestro clásico, ¿no? WhatsApp. También tenemos Telegram. En el caso de WhatsApp, utiliza lo que se llama el cifrado simétrico, donde cuando un usuario envía una información, ya sea pues un texto, un archivo multimedia, un audio, un video, etcétera, inmediatamente se cifra y viaja a través de la red. Cuando el otro usuario recibe el mensaje, se descifra inmediatamente para que el mensaje pueda ser leído. Entonces, ahí, por ejemplo, en este tipo de aplicaciones, ¿no?, se da lo que se llama el cifrado de la información mediante clave simétrica. También existen las claves asimétricas, que también es parte del principio de encriptación de datos. ¿Ok? Entonces, como parte de la confidencialidad de la información, lo que se busca aquí básicamente es que la información a la cual se acceda, ¿no?, los usuarios que tengan acceso a la información que se maneje en una empresa deben de ser aquellos usuarios autorizados, ¿no? Para eso, obviamente, hay que hacer la gestión de identificar quiénes van a ser los usuarios que van a tener acceso a cierta información que se maneje pues dentro de la empresa. Y en ese sentido, pues hay que realizar las configuraciones del caso en cada uno de los sistemas de información que existan o que se manejen dentro de la empresa para poder establecer la configuración adecuada y de esa manera mantener el principio de la confidencialidad. El tercer principio de la seguridad informática tiene que ver con la integridad. La integridad es la cualidad que posee un documento o un archivo que no ha sido alterado, que no ha sido modificado y que además permite comprobar que no se ha producido manipulación alguna en el documento original. Si eso se da, entonces se estaría cumpliendo el principio de integridad de la información. Existe un cuarto principio que se llama la alta disponibilidad, o también conocido como el high availability. La alta disponibilidad son sistemas que están disponibles pues las 24 horas del día, las 24 horas del día, los 7 días, ¿no?, de la semana y los 365 días del año. Es decir, aquí nos hace referencia a una alta disponibilidad, no solo de la información, sino también del acceso a los sistemas informáticos que se puedan manejar dentro de una empresa, ¿no? Y aquí la definición nos dice claramente que los sistemas de información deben de ser accesibles, deben de estar disponibles, ¿no?, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. La disponibilidad se presenta en los siguientes niveles. Tenemos, por ejemplo, la base. Se produce, ¿no?, aquí se producen paradas previstas e imprevistas. Tenemos también el nivel alto o nivel alta, que incluyen tecnologías para disminuir el número y la duración de interrupciones imprevistas, aunque siempre existe alguna interrupción imprevista. Y también está el nivel de las operaciones continuas, que utilizan tecnologías para, en este caso, asegurar que no existan interrupciones planificadas. Y también están los niveles de los sistemas de disponibilidad continua, que se incluyen tecnologías para asegurarse que no habrá paradas imprevistas ni previstas. Y está también los sistemas de tolerancia al desastre,
que requieren de sistemas alejados entre sí para asumir el control en una interrupción que puede ser en este caso provocado por algún desastre, ya sea pues un desastre natural, por ejemplo, un terremoto, un movimiento telúrico de gran magnitud y que puede tener impacto físico dentro de la empresa, ocasionando que incluso pues se destruya su infraestructura y que los sistemas de información colapsen. ¿Ok? Muy bien, el siguiente principio hace referencia a la autenticación. Es la situación en la cual se puede verificar que un documento pues ha sido elaborado o pertenece a quien el documento dice pertenecer. Las autenticaciones de los sistemas informáticos se realizan habitualmente mediante un usuario, mediante un nombre de usuario, mediante un ID, es decir, un código identificador y un password, es decir, una contraseña. El proceso de autenticación entonces hace referencia a eso. Todo sistema de información, toda aplicación informática, toda aplicación móvil, web o software de escritorio, pues tiene que tener una fase de autenticación, que tiene que, en este caso, tener un logueo, ¿no? Mediante un logueo, mediante un usuario y una contraseña, o también denominado password. Y el otro principio hace referencia al no repudio. El no repudio o irrenunciabilidad es un servicio de seguridad estrechamente relacionado con la autenticación y que permite probar la participación de las partes en una comunicación. Existen dos posibilidades. Tenemos el repudio en origen y el repudio de destino. El repudio en origen, el emisor no puede negar el envío porque el destinatario tiene las pruebas del mismo. El receptor recibe una prueba que es infalsificable del envío. Es decir, en un proceso de comunicación tenemos el emisor y tenemos el receptor. Entonces, el emisor no puede negar que ha enviado un mensaje o que ha enviado un archivo, porque el destinatario automáticamente recibe una copia y tiene forma de cómo demostrar que en este caso ha recibido cierta información, ¿no? A través pues de las pruebas que él puede presentar. Y tenemos también en este caso el no repudio del destino, donde el receptor en este caso no puede negar que recibió tampoco el mensaje, porque el emisor también tiene las pruebas de la emisión y recepción de la información. Si la autenticación prueba quién es el autor y cuál es su destinatario, el no repudio prueba que el autor envió la comunicación. A esto hace referencia a la fase de origen. Y el destinatario la recibió, que viene a ser en este caso el destino, ¿no? Muy bien, veamos ahora cuáles son los elementos vulnerables en un sistema de información. Los elementos vulnerables en todo sistema de información son básicamente tres. Uno de ellos, pues, es el hardware, que no es otra cosa que el equipo computacional. El software, que aquí vamos a encontrar los diferentes sistemas de información o aplicaciones informáticas que se utilizan, pues, dentro de una empresa. Y el tercer elemento vulnerable viene a ser los datos, viene a ser la información que se maneje a través de esos sistemas. La seguridad es un concepto asociado a la certeza. Falta de riesgo o contingencia, conviene aclarar que no siendo posible la certeza absoluta, el elemento de riesgo está siempre presente independientemente de las medidas que tomemos, por lo que debemos hablar de niveles de seguridad. La seguridad absoluta no es posible y en adelante entenderemos que la seguridad informática es un conjunto de técnicas encaminadas a obtener niveles altos de seguridad. En ese sentido, la seguridad es un problema integral. Los problemas de seguridad informática no pueden ser tratados aisladamente, ya que la seguridad de todo el sistema es igual a su punto más débil. El uso
de sofisticados algoritmos y métodos es inútil si no garantizamos la confidencialidad de estas estaciones de trabajo. Por otra parte, existe algo que los hackers llaman ingeniería asociada, que consiste simplemente en conseguir, mediante la técnica del engaño, que los usuarios autorizados revelen sus contraseñas, revelen sus passwords. Por lo tanto, la educación de los usuarios, es decir, la capacitación a los usuarios, es fundamental para que la tecnología de seguridad realmente pueda funcionar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque de nada sirve que nosotros implementemos mecanismos, controles de seguridad, configuraciones, etcétera, si no tenemos al personal que labora en la empresa lo suficientemente capacitados en estas técnicas de ingeniería social o en estas técnicas basadas pues en el engaño, que muchas veces aplican los hackers y donde en algunas ocasiones el personal, los usuarios no capacitados en temas de seguridad informática o no capacitados en el tema de tecnologías de la información, pues terminan siendo hackeados, terminan revelando sus contraseñas, terminan de repente llenando formularios en línea porque recibieron un correo electrónico de una cuenta desconocida y como no han sido capacitados, no han sido educados en el tema de seguridad informática, pues terminan siendo víctimas de hackeo. Los tres elementos principales a proteger en cualquier sistema informático son el software, el hardware y los datos. Por hardware, ¿qué cosa entendemos? Pues bien, por hardware entendemos el conjunto de todos los elementos físicos en un sistema informático, como el CPU, las terminales de cableados, los medios de almacenamiento secundarios, las tarjetas de red, etc. Por software entendemos el conjunto de programas lógicos que hacen funcionar justamente el hardware, tanto sistemas operativos como aplicaciones. Y por datos entendemos por datos el conjunto de información lógica, que tres amenazas físicas puede manejar el software y el hardware, como por ejemplo los paquetes que circulan en un cable de red o las entradas que se pueden generar en una base de datos. Entonces, la seguridad informática tiene que darse, jóvenes, en tres niveles. No solamente en el hardware, sino también en el software y en los datos. Profesor, una pregunta. ¿Por qué dice usted que tenemos que establecer medidas de seguridad en el hardware? Porque alguien puede venir con un pendrive, ¿cierto? El cual puede tener un malware y lo conecta a la laptop o lo conecta en este caso al servidor, y este archivo corrupto, este malware, este virus que puede estar dentro de este pendrive, dentro de esta memoria USB, puede tener el código suficiente para hacer un copiado, un barrido de la información y copiar toda la información que existe en determinada unidad o en determinada ruta y bajarlo automáticamente al pendrive. Entonces, hay que también establecer medidas, ¿no?, de bloqueo, de seguridad también a nivel de hardware. De repente, si es el servidor, una medida drástica sería anular los puertos USB, de tal manera que cualquiera que venga y coloque un USB, pues simplemente no lo va a reconocer, porque los puertos han sido anulados. Es una medida extrema, es una medida radical, pero se puede dar, ¿no?, dependiendo obviamente del tipo de seguridad que se quiere implementar. Muy bien. Otro punto importante que debemos de considerar es que habitualmente los datos constituyen los tres principales elementos a escoger, ya que es el más amenazado y seguramente el más difícil de recuperar. Estamos hablando de los datos, estamos hablando de la información, ¿ok? También tenemos que ser conscientes de que las medidas de seguridad que deberán establecerse comprenden también el hardware, el sistema operativo, las comunicaciones, las medidas de seguridad física, los controles organizativos y también legales. Hablemos ahora de las amenazas. ¿Qué cosas son las amenazas? Las amenazas en un sistema informático pueden prevenir desde un hacker remoto
que entra en nuestro sistema, ya sea pues a través de un malware, de repente desde un troyano, pasando por un programa, descargando de forma gratuita, que nos ayuda a gestionar, por ejemplo, nuestras fotos, pero que supone una puerta trasera, es decir, un backdoor, a nuestro sistema, permitiendo pues la entrada a espías hasta la entrada no deseada al sistema. Mediante una contraseña de bajo nivel de seguridad, se pueden incluso clasificar, en este caso, por tanto, en amenazas provocadas por personas. Las amenazas también lo pueden provocar, en este caso, archivos lógicos, ¿no? O físicos. A continuación se presenta una relación de elementos que potencialmente pueden amenazar a nuestro sistema. La primera son las personas. La mayoría de los ataques a nuestro sistema van a provenir de forma intencionada o no intencionada de personas y pueden causarnos enormes pérdidas. Aquí se describen brevemente los diferentes tipos de personas que pueden constituir un riesgo para nuestros sistemas de información. Cuando hablamos de las personas, tenemos a los siguientes actores. Por ejemplo, el personal. El personal. Se pasa por alto el hecho de la persona, de la organización, incluso a la persona ajeno a la estructura informática. Puede comprometer pues la seguridad, en este caso, de los equipos. Puede comprometer la seguridad, en este caso, de los sistemas. Y también están los ex empleados. Los ex empleados generalmente, pues aquí se tratan de personas, ¿no? Que están descontentas con la empresa, que están descontentas con la organización y que pueden aprovechar las debilidades de un sistema del que conocen perfectamente, ¿no? Cómo pueden, por ejemplo, insertar un malware, cómo pueden insertar un troyano, cómo pueden insertar un virus, cómo pueden insertar una bomba lógica, o simplemente conectarse al sistema como si trabajaran todavía dentro de la organización. Y también están los curiosos, ¿no? Que son los atacantes junto con los crackers, ¿no? Los que más se dan muchas veces en vulnerar pues un sistema de información. El otro punto importante viene a ser los hackers. Los hackers en realidad pues hace referencia a una persona que intenta tener acceso no autorizado a los recursos de la red con intención maliciosa, aunque no siempre tiende a ser esa su finalidad, ¿no? Siempre la finalidad del hacker es ir y robar la información. Otro elemento vienen a ser los crackers. Es un término, cracker, más preciso para describir a una persona que intenta obtener acceso no autorizado a los recursos de una red con una intención maliciosa, ¿no? ¿Hay una diferencia, profesor, entre hacker y cracker? Sí, ¿no? El hacker, pues obviamente lo que va a hacer es va a tratar de violar la seguridad del sistema informático, va a intentar vulnerar el acceso y una vez que logre ingresar, que logre penetrar al sistema, pues lo que va a hacer es va a robar toda la información que exista dentro de él. El cracker es, en cambio, una persona que lo que hace es entra al sistema, roba la información previa vulneración de la seguridad del sistema informático, obviamente, claro está, pero el cracker va más allá. El cracker destruye la información, cosa que no hace el hacker. Por eso es que hay una diferencia entre hacker y cracker. A nivel conceptual, a nivel de definición, ¿no? Según el accionar del intruso, se lo puede clasificar como un hacker o cracker. Si roba la información y la destruye, pues ese es un cracker. También están los intrusos remunerados, ¿no? Que se tratan de personas con gran experiencia en problemas de seguridad y tienen un amplio conocimiento del sistema, pero que son remunerados, que son pagados por una tercera parte, generalmente para el hurto, para el robo, ¿no? De la información, o simplemente pues lo que hace estos intrusos remunerados logran violar la seguridad de la información del sistema y lo que hacen es obtienen la data
y con la única intención pues de dañar la imagen de la organización, es decir, dañar la imagen de la empresa. También tenemos dentro de este punto las amenazas lógicas. Y aquí en las amenazas lógicas tenemos, por ejemplo, el software incorrecto, ¿no? Que hace referencia pues a los errores de programación que se les denomina los famosos bugs, ¿no? Y a los programas para aprovechar justamente de estos bugs, de estas fallas, ¿no? que puedan existir, pues se le llama exploits, ¿ok? También tenemos lo que se llaman las herramientas de seguridad. Cualquier herramienta de seguridad representa un arma de doble filo. De la misma forma que un administrador las utiliza básicamente pues para detectar y solucionar fallos en los sistemas, inclusive en la propia red o subred, un intruso las puede utilizar justamente para detectar esas mismas fallas, esos mismos errores y aprovechar a raíz de ellos para poder atacar los equipos, las herramientas, ¿no? Como por ejemplo existen algunas herramientas de software como Nessus, Saint, Satan, que se utilizan, pues, ¿no? Para poder justamente en este caso, pues detectar estas fallas, estos bugs, estos errores que pueden existir a nivel de red, a nivel de sistemas, y que pues esto en manos de un cracker, pues puede ser una herramienta peligrosa para la empresa porque va a obtener información importante. Otra amenaza lógica son las puertas traseras. Durante el desarrollo de las aplicaciones o de los sistemas operativos incluso, es habitual que entre los programadores se inserten pequeños atajos en los sistemas habituales de autenticación del programa o núcleo del sistema que se está pues diseñando, ¿no? Parte de ese código de ciertos programas que permanecen, ¿no? Sin hacer ninguna función hasta que son pues activados, ¿no? En ese punto, la función que realizan no es la original del programa, sino es una acción ya perjudicial. Otro punto de amenaza lógica son los canales cubiertos, ¿no? Que son básicamente los canales de comunicación que permiten pues el acceso a los mismos para poder hacer un proceso de transferencia de información, de forma pues que se viole la política de seguridad del sistema informático. Otra amenaza lógica vienen a ser los malware, también conocido como virus. Un virus, pues, es una secuencia de código malicioso que se inserta en un fichero ejecutable denominado huésped, de forma que cuando el archivo se ejecuta, el virus también lo hace insertándose a sí mismo en otros programas y pues mediante ello hace la infección y hay malwares que lo que hacen es pues te roban la información, ¿no? También están los gusanos, ¿no? Los gusanos pues son una especie de programas capaz de ejecutarse y propagarse por sí mismo a través de las redes. En ocasiones portando virus o aprovechando pues los bugs, en este caso los errores en los sistemas, a los que se conecta justamente pues para dañarlos, ¿no? Hacer difíciles de programar, su número no es muy elevado, pero el daño que puede causar dentro de nuestro sistema operativo, dentro de nuestro ordenador, puede ser grave, ¿no? Claro, pero esto va a suceder siempre y cuando no tengamos, pues, las medidas, ¿no? O políticas de seguridad informática implementadas, ¿no? Si no contamos, pues, con un antivirus o no contamos, pues, con una herramienta como un anti-malware, ¿no? Entonces, imagínate tener un ordenador que nunca le hacemos un análisis periódico o no configuramos, ¿no? En el antivirus, pues que haga un análisis periódico en el sistema operativo, pues de nada sirve tenerlo instalado si no lo tenemos también correctamente configurado, ¿no? Entonces, las políticas y medidas de seguridad son importantes, pero para eso hay que considerar primero cuáles son las principales amenazas que pueden estar expuestos nuestros activos de tecnologías de la información, ¿ok? Otra amenaza lógica viene a ser los caballos de Troya, que son básicamente instrucciones escondidas en un programa, de forma que éste parezca realizar en algunas ocasiones tareas
que un usuario espera de él, pero que realmente ejecuta funciones ocultas. Programas conejo o programas bacterias se le denomina. Bajo este nombre, pues se le conoce a este programa que no hace en realidad nada útil, sino que simplemente se delimitan a reproducirse hasta que el número de copias acaba pues con los recursos del sistema, produciendo una negación del servicio. Entonces, este es otro tipo de amenaza lógica, ¿ya? Los caballos de Troya, o el caballo de Troya, como también se le conoce. Hablemos ahora, jóvenes, de las amenazas físicas. Dentro de este grupo de amenazas también están las amenazas físicas, ¿no? Por ejemplo, el hurto, ¿no? El robo que se puede hacer en este caso de los equipos, de los activos de TI dentro de una empresa. Eso es una amenaza física. El sabotaje, la destrucción de los sistemas de información, problemas con el suministro eléctrico. Eso también puede ser una amenaza física. Puede poner en jaque la operatividad de los sistemas de información que puedan estar utilizando la empresa. Otra amenaza física, pues pueden ser las condiciones atmosféricas, de repente, pues no sé, una inundación, producto de una tormenta, una lluvia, ¿no? En fin, cualquier pues tipo de amenaza física, por ejemplo, un terremoto, sí, también es una amenaza física, porque va a destruir también las instalaciones de la empresa y pues va a hacer que todo el sistema, que toda su red probablemente también colapse, dependiendo de la magnitud del movimiento telúrico. Dentro de las amenazas físicas, pues existen, ¿no? También las catástrofes naturales, ¿no? Como las que acabamos de mencionar. De repente, pues un terremoto, un incendio forestal, un huaico. No es nuestro caso, en el caso de Perú no existen tornados, esto de repente para Centroamérica o Norteamérica, pero sí es una catástrofe natural. Inclusive un tsunami, ¿no? También está considerado como una amenaza física. Formas de protección de nuestro sistema. Para proteger nuestros sistemas, hemos de realizar pues un análisis de las amenazas potenciales, de las pérdidas que se podrían generar y de la probabilidad de la ocurrencia. A partir de este análisis, hemos de diseñar una política de seguridad que defina, en este caso, las responsabilidades y reglas que se deben de seguir justamente para evitar dichas amenazas, o en todo caso, para minimizar sus efectos en caso de que éstas se produzcan. A esto se le denomina mecanismos de seguridad. Son las herramientas básicas para poder garantizar la protección de los sistemas o inclusive de la operatividad de la propia red LAN de la empresa. Estos mecanismos se pueden clasificar en activos o pasivos. ¿Qué cosas son los activos? Los activos evitan daños en los sistemas informáticos mediante el empleo de password, mediante el empleo de contraseñas que sean adecuadas en el acceso pues a los sistemas y a las aplicaciones. El principio de la encriptación de datos en las comunicaciones es otro activo también a considerar. El filtrado de las conexiones en las redes y el uso de programas, en este caso específicos, que nos ayuden a, en este caso, mejorar pues la seguridad informática. A nivel de pasivos, estos minimizan el impacto y los efectos causados por accidentes mediante el uso del hardware adecuado, la protección física, eléctrica y también ambiental, e inclusive la realización de backups o copias de seguridad. Todos estos elementos pues pueden minimizar el impacto que puede ocasionar, ¿no? En los sistemas de información o en los activos de TI que maneje pues una empresa. Hablemos ahora de seguridad física. Dentro de lo que es la seguridad física existe lo que se llaman los principios de la seguridad física. La seguridad física consiste en la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos y a la información confidencial. En realidad se refiere pues a proteger, ¿no?, el hardware y los medios de almacenamiento de los datos. Pero para poder proteger tanto el hardware como los medios de almacenamiento de datos, se tienen que manejar controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor de la obligación física de los sistemas informáticos, así como los medios de acceso remoto
que se tienen que implementar justamente para proteger los activos de TI de la empresa. Cada sistema definitivamente pues es único, por lo tanto la política de seguridad a implementar no será la única. Por lo tanto, hay que considerar que siempre se debe de recomendar ciertas pautas o recomendaciones, valga la redundancia, de aplicación general y no de procedimientos específicos. La seguridad física está enfocada a cubrir las amenazas ocasionadas tanto por el hombre como por la naturaleza del medio físico donde se encuentra ubicado estos activos de tecnologías de la información y o sistemas informáticos. Las principales amenazas que se ven en la seguridad física son amenazas muchas veces ocasionadas por el hombre, como por ejemplo pues el robo, la destrucción de la información, el sabotaje interno que se puede hacer dentro de la empresa, que ya hemos hablado hace un momento que esto muchas veces se da por ex empleados, ¿no? O simplemente empleados que no están satisfechos con las políticas de la empresa y que pues sabotean a sus propios sistemas de información, ¿no? También se puede dar por incendios, por en este caso alguna amenaza natural, alguna tormenta, algún terremoto, alguna inundación, etcétera, ¿no? A eso se le denomina pues amenazas físicas naturales. La seguridad lógica, hablemos ahora de los principios de la seguridad lógica, pues la mayoría de los daños que pueden sufrir en este caso los sistemas informáticos no será solo los medios físicos, sino en contra de la información almacenada y procesada. El activo más importante que posee una empresa es la información y por lo tanto deben existir técnicas más allá de la seguridad física, pues que en cierta manera aseguren que estas técnicas brinden la seguridad lógica, no solo de los archivos que se manejen dentro de la empresa, sino también de los sistemas de información. Es decir, que la seguridad lógica consiste pues en la aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los datos y solo se permita acceder a ellos, es decir, a las personas autorizadas, y para eso debemos de plantearnos algunos objetivos, como por ejemplo, el restringir el acceso al arranque, es decir, restringir el acceso a la BIOS, ¿no? Del sistema operativo, o restringir el acceso a la ejecución o al arranque de ciertos software, de ciertos programas, o restringir el acceso a los archivos que se puedan manejar dentro de la empresa. Asegurar que los usuarios puedan trabajar sin una supervisión minuciosa y no puedan modificar los programas ni los archivos que no corresponden. Asegurar que se estén utilizando los datos archivados y programas correctos y en que el procedimiento correcto, analizando en este caso periódicamente dicha información, dichos archivos, dichos programas, dichos datos. Modalidad de acceso a la información, es el otro punto. Se refiere básicamente al modo de acceso que se le permite al usuario sobre los recursos y la información. Esta modalidad puede ser la modalidad de acceso a la información de solo lectura, la modalidad de acceso a la información de escritura, la modalidad de acceso a la información en ejecución o la modalidad de acceso a la información de borrado. Hablemos del acceso a la información de solo lectura. Aquí el usuario puede únicamente leer y visualizar la información, pero no la puede modificar, no la puede alterar. Se debe, en este caso, de considerar que la información únicamente debe ser copiada o, en este caso, puede ser impresa, pero no puede ser modificada, no puede ser alterada, no puede ser, digamos, sobrescrita, ¿ya? Por eso se llama modo de acceso de solo lectura. Y el modo de acceso de escritura, ¿no? Este tipo de acceso permite pues agregar datos, es decir, permite la edición, la modificación o eliminación, o también conocido como borrado de datos. El modo de acceso, en
en este caso a la información de borrado, permite pues al usuario eliminar los recursos del sistema como programas, de repente el hecho que pueda desinstalar un software, ¿no? Si es que se le ha dado esa opción de acceso, ¿no? A dicho usuario. Además, existen otras modalidades de acceso especiales, como por ejemplo la modalidad de acceso de creación, que permite pues al usuario crear archivos, ¿no? En este caso, crear nuevos registros, agregar nuevos datos sobre determinados ficheros o archivos que previamente hemos tenido que configurar. Y también está el modo de acceso de búsqueda, ¿no? Aquí, pues, permite listar los archivos de un determinado directorio, de una determinada ruta o ubicación. Es decir, aquí el usuario, únicamente la opción que se le ha dado de acceso a la información es solamente de poder leer, visualizar, explorar, pero no puede editar, no puede modificar, ¿no? Porque no tiene ese nivel de acceso. Hablemos ahora de la ubicación y de los horarios. El acceso a determinados recursos del sistema puede estar basado en la ubicación física o lógica de los datos o de las personas. En cuanto a los horarios, este tipo de controles pues permite limitar el acceso a los usuarios a determinadas horas del día o a determinados días de la semana. Se debe mencionar que en estos dos tipos de controles siempre debe ir acompañado de algunos de los controles anteriormente mencionados. Hablemos ahora de la administración de las medidas y controles de acceso. Una vez establecidos los controles de acceso sobre los sistemas de información o sobre las aplicaciones informáticas, es necesario realizar una eficiente administración de estas medidas, lo que involucra pues la implementación, el seguimiento, las pruebas y modificaciones sobre los accesos de los usuarios en dichos sistemas de información. La política de seguridad que se desarrolle respecto a la seguridad lógica debe guiar a las decisiones referidas a la determinación de los controles de acceso, especificando las concesiones necesarias para el establecimiento de los famosos perfiles de usuario. La definición de permisos de acceso requiere determinar cuál será el nivel de seguridad necesario sobre los datos, por lo que es imprescindible la clasificación de la información, determinando así el riesgo que podría producir una eventual exposición de la misma a usuarios no autorizados. Así, de los diversos niveles de la información, se requerirán diferentes medidas y niveles, en este caso, de la información, que hace referencia pues a los niveles de seguridad. Para empezar la implementación, es conveniente empezar definiendo cuáles van a ser las medidas sobre la información más sensible o las aplicaciones más críticas que se manejen dentro de la empresa y avanzar de acuerdo a ese orden de prioridad decreciente establecido alrededor de las aplicaciones informáticas. Tiene que existir una conciencia de seguridad organizacional por parte de todos los empleados. Esta conciencia puede alcanzarse mediante el empleo del personal directivo en el cumplimiento de las políticas y sobre todo estableciendo compromisos firmados. Atención con este punto. Estos compromisos tienen que estar firmados por el personal, donde se va a especificar o se debe en todo caso de especificar la responsabilidad que va a tener cada uno de ellos. Además, debe existir una concienciación por parte de la administración hacia el personal en donde se remarque la importancia de la información y las consecuencias posibles de la pérdida o apropiación de la misma por agentes extraños o ajenos a la empresa. Siguiente punto, administración del personal u usuarios. Este proceso lleva generalmente 4 pasos. La primera de ellas hace referencia a la definición de los puestos. La definición de los puestos debe contemplarse la máxima separación de funciones y el otorgamiento mínimo de permisos de acceso por cada puesto
para la ejecución de las tareas asignadas. El segundo paso es la determinación de la sensibilidad del puesto. Es decir, es necesario determinar si la función requiere permisos arriesgados que le permitan alterar los procesos o, en este caso, perpetuar fraudes o visualizar información confidencial. Es decir, hay que saber a qué usuarios vamos a conceder permisos de acceso. A eso se refiere. Por eso dice aquí, determinar la sensibilidad del puesto. ¿Es un puesto de confianza? Sí. ¿Quién es el usuario que va a tener acceso a este sistema? El usuario Juan, el usuario Aldo, el usuario Diana. Ok. ¿Qué niveles de seguridad vamos a asignar? ¿Cuál va a ser el perfil de usuario que vamos a crear para este usuario que va a tener acceso a ese sistema? Dado que va a tener acceso a la información que se maneje dentro de dicho sistema informático. Tercer paso, elección de la persona para cada puesto. Aquí se requiere considerar los requerimientos de experiencia y conocimientos técnicos necesarios para cada puesto. Asimismo, para los puestos definidos como críticos, puede requerirse, pues dice, una verificación de antecedentes personales. Es por eso, jóvenes, que en muchas empresas, cuando uno postula, lo que nos piden son nuestras referencias personales, pero también nos piden nuestros antecedentes. Cada persona tiene un pasado, cada persona tiene un antecedente legal, penal o policial. Por eso es que justamente en los trabajos nos piden los antecedentes penales, policiales y judiciales para saber cuál es nuestro pasado como ciudadano, como persona, a nivel de la palabra es delictivo. Es decir, si hemos cometido pues algún delito, tenemos algún juicio, ¿no? La empresa necesita conocer nuestros antecedentes. Entonces, acá también nos habla de lo mismo, ¿no? Nos dice, hay que ver el tema de la elección de la persona para cada puesto. Y aquí dice, es importante, dice, considerar no solo la experiencia y los conocimientos técnicos que pueda tener esta persona para ocupar determinado puesto, sino también es importante requerir, dice, la verificación de sus antecedentes personales para ver, pues, ¿no? Su pasado legal, ¿no? Muy bien, siguiente punto. Entrenamiento inicial y continuo del empleado. Cuando la persona ingresa, ¿no?, a trabajar en una empresa, en una organización, debe comunicársele las políticas de seguridad de dicha empresa. ¿Cuál es su responsabilidad de él como trabajador? El personal debe sentir que la seguridad es un elemento prioritario. Siguiente punto, gestión del almacenamiento de la información. Todo equipo informático dispone de un sistema de almacenamiento para guardar los datos. Es un altísimo porcentaje. El sistema de almacenamiento está constituido por uno o varios discos duros en algunos casos. Estos serán de mayor o menor sofisticación, pero todos constituyen en sí mismo un elemento dedicado que necesitan unas condiciones mínimas de trabajo. Hacer trabajar a los discos duros en condiciones extremas puede producir una avería física, es decir, puede hacer que los discos duros de los ordenadores colapsen, ¿no? Se malogren, se dañen. Que como consecuencia, pues podría ser imposible luego acceder a la información que dichos discos duros tienen. En consecuencia, los tres elementos principales a proteger entonces, ¿cuáles son? Lo habíamos dicho al inicio, ¿no?, en nuestra clase, es el software, es el hardware y son los datos. Esos son los tres elementos principales a proteger dentro del área de sistemas. De allí la implementación de políticas, ¿no?, o medidas de seguridad informática. Este último, al cual hacemos referencia, que son los datos, la información, es el principal elemento de los tres que se han mencionado y el más amenazado y sobre todo el más difícil de recuperar, ¿sí? Porque una vez que perdemos los datos, una vez que perdemos la información, ya sea de un ordenador, de una laptop,
de un computador, es difícil recuperar su información, salvo que tengamos pues los programas, las herramientas necesarias para poder recuperar esos archivos que probablemente se hayan eliminado, ¿no? Muy bien. Cualquiera de los tres elementos principales a proteger, se pueden realizar multitud de ataques, es decir, se pueden hacer muchos ataques. O dicho de otra forma, pues están expuestos a diferentes amenazas. Generalmente la taxonomía más elemental de estas amenazas se divide en 4 grupos. Tenemos la interrupción, la interceptación, la modificación y la fabricación. Un ataque se identifica como interrupción si se hace con un objeto del sistema. Se pierde, puede ser en este caso inutilizable o ya no está disponible. Se va a tratar de una interceptación si un elemento no autorizado consigue un acceso a un determinado objeto del sistema. Y una modificación si además de conseguir el acceso, consigue modificar pues el objeto. Algunos autores consideran un caso especial de la modificación, la destrucción, entendiéndola como una modificación que hace inutilizable el objeto, el archivo o el sistema. Por último, se dice que un ataque es una fabricación si se trata de una modificación destinada a conseguir un objeto similar al atacado, de forma que sea difícil de distinguir entre el original y el archivo, o en este caso, o el dato pues fabricado. El almacenamiento de la información requiere de una serie de principios y características que se deben de mejorar, como por ejemplo el rendimiento, la disponibilidad y la accesibilidad. Hablemos del rendimiento. ¿Qué cosa es el rendimiento? Se refiere a la capacidad de disponer un volumen de datos en un tiempo determinado. Aquí se miden en tasas de transferencia, también conocido como megabits. Estos datos, ¿no? Se pueden en este caso almacenar y también se pueden fabricar dispositivos de almacenamiento, ¿no? Caracterizados muchas veces por el costo, ¿no? de bit. El tiempo de acceso, por ejemplo, y la capacidad de almacenamiento que va a tener dicho dispositivo. El procesador es el elemento principal de un computador. Interesa que los datos con los que se van a operar en un determinado momento estén los más próximos a ellos. Cuando el CPU encuentra un dato que necesita, sus registros internos se intenta recuperar el nivel inmediatamente inferior, que hace referencia pues a la memoria caché. Si no la encuentra, accede a la memoria RAM, y si tampoco está allí, pues recurre al disco duro o a los discos ópticos, entre otros. Se debe satisfacer, por lo tanto, la propiedad de inclusión, según la cual la información en un determinado nivel se encuentra replicada en los niveles inferiores. Este principio determina la jerarquía de memorias, la ubicación temporal de los datos, que está fuertemente pues ligada a la necesidad que tiene el micro de emplearlos en un determinado momento. Los datos recientemente accedidos se ubican en las memorias más rápidas y estas deben estar próximas al microprocesador o a la CPU. Las memorias sucesivamente mayores y más lentas o de mayor tiempo de acceso por bit dispondrán todos los datos potencialmente accesibles por el CPU. La memoria, en tanto interna, de carácter volátil o no permanente, en ausencia de la alimentación pues eléctrica, es decir, de la energía eléctrica, que de mayor velocidad y costo compone 3 escalones superiores de esta pirámide. Tienen pues los registros internos, la memoria caché y la memoria RAM. Los niveles inferiores, como son los discos magnéticos, ópticos o cintas magnéticas, se suelen agrupar con un nombre de memoria externa, de carácter no volátil. Almacena la información de forma permanente, en ausencia de la electricidad, menor velocidad de acceso y menor costo por bit.
El otro punto hace referencia a la disponibilidad. La disponibilidad se refiere a la seguridad que la información puede ser recuperada en el momento que se necesite. A eso hace referencia la disponibilidad. Esto es evitar su pérdida o bloqueo, bien sea por un ataque, por una mala operación, de repente de forma accidental o por situaciones fortuitas o de fuerza mayor. Las distintas técnicas que hoy favorecen la alta disponibilidad de los sistemas de información se dan en función a los siguientes elementos. Por ejemplo, la redundancia o duplicados de información. Existen unos sistemas denominados RAID, los sistemas RAID de almacenamiento, que estos pues permiten tener la información duplicada. Está también el centro de procesamiento de datos de respaldo, que puede facilitar esta duplicidad, estos backups de la información. Está también la distribución de la información, que no es otra cosa en disponer de backups, de copias de seguridad en las distintas ubicaciones geográficas, ¿no? De repente en distintos lugares, ¿no? En la cual pues la empresa puede manejar estas copias de seguridad a través de servidores, en este caso remotos, ¿no? También están los medios de almacenamiento extraíbles y portables, y están los servidores de almacenamiento redundantes y distribuidos, ¿no? Geográficamente con sincronización en la información que contienen. Están las copias de seguridad en la nube, están los servicios de copias de seguridad online. Y está también la accesibilidad. Aquí se refiere pues a tener disponible la información por parte de los usuarios autorizados. Habitualmente se controla mediante técnicas de control de acceso. Y también están los medios de almacenamiento de la información. En primer lugar, realizaremos una clasificación de los dispositivos de almacenamiento en función de varias características. Tenemos la naturaleza del soporte de almacenamiento magnético, óptico y las memorias flash. También, si es posible, se puede leer o escribir la información dentro de un medio de almacenamiento de la información. El acceso a la información secuencial o directo, otra característica, los dispositivos internos o externos al sistema informático, la conexión entre el soporte de la información y la unidad lectora o escritora. Y tenemos el soporte de almacenamiento de la información. Aquí cuando hablamos del soporte de almacenamiento de la información, pues este soporte se puede dar, en este caso, a nivel material o dispositivo en general destinado pues a registrar la información. Será un medio en el que se va a almacenar la información con una determinada escritura y de manera pues indefinida para que pueda ser utilizada, ¿no? Por el sistema o por terceras personas. No se debe confundir el soporte de información con periférico. Se considera periférico a cualquier dispositivo de entrada o salida que está conectado al ordenador y que sirve pues para leer o para escribir información sobre los soportes. Es pues el soporte, el almacén de la información y el periférico encargado de leer y escribir la información sobre dicho soporte. Lo más extendido son los siguientes, ¿no? Los discos magnéticos, ¿no? Como por ejemplo también están los ópticos. En el caso de los discos magnéticos, los discos y cintas magnéticas contienen soportes de información constituidos por un sustrato de plástico o aluminio que está muchas veces recubierto pues, ¿no? por un material magnetizable, tradicionalmente óxido férrico o óxido de cromo. La información aquí pues se graba, ¿no? Dentro de las unidades elementales o celdas que forman pues las líneas o pistas, y cada celda puede estar sin magnetizar o estar magnetizada en uno o en dos estados o campos magnéticos, ¿no? En la zona norte o sur. Que podrán corresponder pues a un valor numérico como 0 o a un valor numérico como 1. Para escribir o leer una celda se emplea la electricidad para crear los campos magnéticos orientados en una dirección u otra para representar esta numeración de 1 o 0. Ejemplos, tenemos las cintas magnéticas, tenemos los discos magnéticos, son los más empleados para el almacenamiento masivo, sobre todo, ¿no? de la información. Los ópticos usan la energía lumínica mediante pues un rayo láser o un elemento lumínico para poder almacenar o leer la información. Los ceros o 1 se representan por la presencia o ausencia de una señal luminosa. Aquí tenemos pues
a los DVDs, los CDs, ¿no? Que son los más extendidos en uso portátil, multimedia, comercial, que son solamente de acceso, ¿no? De solo lectura. En los magneto-ópticos son soportes que permiten la lectura y la escritura. La información aquí no se graba de manera mecánica, sino se graba de manera magnética. Los discos vírgenes tienen una magnetización previa mediante láser y es posible aquí cambiar pues la magnetización de las celdas. Los discos magnéticos como el CDMO son regrabables, aunque son más duraderos los CDs write, ¿no? Los CDs regrabables, ya que estos se van en algunos casos degradando en cada operación de escritura, ¿ok? Los mini discs y las unidades zip también han tenido gran éxito comercial, sobre todo en la década de los 80 y de los 90. Así también pues tenemos las memorias flash USB que emplean pues una memoria de semiconductora en uno o varios chips de tipo flash y cualquiera pues en este caso se puede utilizar para llevar a cabo este proceso de almacenamiento. Hablemos ahora del proceso de lectura y escritura. De todos los soportes se puede extraer la información almacenada, pero en algunos casos solo se puede realizar una escritura, por lo que se puede volver a escribir en ellos. Podemos clasificar esto en reutilizables o regrabables y los no reutilizables o también considerados de solo lectura. En el primer caso de los reutilizables o regrabables podemos emplear el mismo soporte todas las veces que nosotros necesitemos, como por ejemplo los discos magnéticos, las memorias USB y los CDs regrabables, ¿no? El famoso CD-RW. En el caso de los no reutilizables o de solo lectura, una vez que se graba pues la información, aquí no se puede modificar, no se puede agregar datos ya, solamente pueden ser leídos los datos, y aquí tenemos como por ejemplo los CDs o los DVDs. En cuanto al acceso a la información, esto se puede hacer de forma secuencial o de forma directa. De forma secuencial, para acceder a un dato tenemos que leer o escribir todos los anteriores, por ejemplo, la grabación de un CD y incluso una cinta magnética, ¿no? De lectura y escritura. De forma directa, podemos acceder a cualquier dato de forma casi inmediata, ¿no? Ejemplo, la lectura de un CD o de un disco duro. La memoria USB es directa. Podemos leer cualquier archivo sin necesidad de acceder a los demás. En cuanto a la ubicación de la unidad, existen dos puntos: la ubicación de la unidad interna y la ubicación de la unidad externa. En el caso de la ubicación de la unidad interna, la unidad lectora grabadora debe ser localizada dentro de la carcasa, es decir, dentro del ordenador. Aquí tenemos pues los discos duros, las unidades de CD. Y a nivel externa, pues está todo aquello que está fuera del ordenador, como por ejemplo las memorias USB, los discos duros, ¿sí? Las lectoras de CD o de DVD, etc. Y a nivel de conexión entre soporte y unidad están los removibles y los no removibles. Los removibles hacen referencia pues al soporte que almacena la información y que se puede cambiar permaneciendo una unidad lectora grabadora. Ejemplo, los CDs o DVDs. Y los no removibles es el soporte que almacena la información y la unidad lectora. Por ejemplo, aquí tenemos pues los discos duros y también la memoria USB, ¿no? Porque son elementos, no, en este caso, no removibles. Ok, hablemos ahora dentro de lo que decíamos al inicio de la clase, la implementación de políticas o medidas de seguridad. Hemos hecho primero un reconocimiento, ¿no? Conceptual de estos puntos que es importante para poder, en este caso, pensar en medidas o políticas de seguridad. Es importante reconocer cuáles son los elementos, cuáles son los principios de la seguridad informática que hemos hablado el día de hoy, como es el principio de la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad y qué elementos a nivel de hardware y de software existen que nos permita pues el almacenamiento de esta información. Hablemos ahora del estudio de factibilidad de un proyecto. Todo proyecto tiene un estudio de factibilidad, tiene un estudio de viabilidad, en este caso operativo. Esto pues hace referencia a los beneficios que se pueden tener
en un proyecto o en un sistema de información. Dichos beneficios pueden ser tangibles e intangibles. Por lo general, el inversionista o el gerente de la empresa necesita tener siempre los beneficios representados mediante valores numéricos. Por lo general, dichos beneficios se expresan a través de valores monetarios. Algo que te va a pedir siempre el gerente cuando tú desarrolles un proyecto es, muy bien, el proyecto trae beneficios, sí. ¿Qué tipo? ¿Beneficios tangibles o intangibles? Si tú le das una lista de beneficios intangibles, como por ejemplo, disminución de las colas, acceso rápido a la información, etcétera, eso no le va a traer mayor impacto al gerente. Siempre los gerentes quieren beneficios tangibles. Y si le hablas de dinero, mejor. Entonces, aquí pues nos hace referencia a que estos beneficios tangibles deben hacer referencia a valores monetarios. Cuando el proyecto ha sido previamente evaluado y aprobado, la rentabilidad que éste genere va a depender de los beneficios económicos que se generen a raíz de su implementación. Por otro lado, van a existir proyectos que económicamente quizás no sean viables. Sin embargo, pueden representar un valor agregado para la empresa o para la compañía. A esto se le denomina pues valores como por ejemplo beneficios intangibles. Hablemos ahora de la gestión del personal, ¿no? Gestionar el talento de las personas no es una tarea fácil, especialmente en el caso de la administración del personal de tecnologías de la información, que por sí sola es una área que no debemos pasar por alto, sea cual sea el tamaño de la empresa. Es por ello que se deben seguir algunos consejos para mejorar la gestión del capital humano en tecnologías de la información, como por ejemplo se debe conocer los propios talentos del personal que se debe comprender lo que motiva pues a los colaboradores. Asimismo, se debe mostrar los propios errores que ayuden a mejorar la labor de nuestro personal. A esto se le denomina aprendizaje por experiencia, de tal manera que exista siempre un clima organizacional y que esto se crea a través de una buena relación entre los empleados, lo cual es fundamental para aumentar la productividad de los mismos. El otro punto importante es la implementación de un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aquí, pues, es el encargado, justamente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo va a ser el encargado de velar por la integridad y seguridad de sus colaboradores dentro del ejercicio de sus funciones dentro de la empresa, así como también de las personas que ingresan a las instalaciones de la empresa. En toda empresa tiene que haber un comité de seguridad y salud del trabajo. Otro punto importante que también hay que considerar es la implementación de un plan estratégico de tecnologías de la información. A esto se le denomina PETI. El PETI tiene como objetivo fundamental ser el marco orientador para la toma de decisiones institucionales en materia de incorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación, también conocido como TICs, a los procesos institucionales. Por ese alcance, es un insumo fundamental para el proceso de la gestión institucional, bajo un enfoque de arquitectura organizacional definido que permita pues apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Es decir, dentro de una empresa tiene que existir o debe de haber, el área de sistemas debe de proponer un plan estratégico de tecnologías de la información, que lo que busca es, en este caso, renovar los equipos de TI de una empresa, hacer el proceso de innovación, el proceso de cambio, que es importante. Y también tenemos la implementación de un plan de contingencia. El plan de contingencia de TI es una herramienta que mitiga el riesgo de no poder continuar con las operaciones por periodos que se prolonguen más allá de lo soportado por los procesos del negocio. El plan de contingencia de TI va más allá cuando el centro de datos falla, junto con todos sus mecanismos de protección primaria, cuando se pone en riesgo, ¿no? No solo las operaciones, sino la integridad física también de las personas, debe haber un plan de contingencia, ¿no? Que sea pues la guía para la empresa de qué cosa hacer frente a algún desastre o algo que ponga en riesgo sus operaciones. Y también tenemos la gestión de incidencias, ¿no? Que permite pues detectar cualquier alteración en los servicios de TI, registrar y clasificar esas alteraciones y asignar el personal encargado de restaurar el servicio de TI, según se define el SLA, ¿no? El SLA que le corresponde. Esta actividad
requiere pues un estrecho contacto con los usuarios, por lo que el centro de servicios, es decir, el Servidesk, debe jugar un papel esencial en el mismo. Aunque el concepto de incidencia se asocia naturalmente con cualquier mal funcionamiento de los sistemas a nivel de hardware y software. Según el libro de soporte de servicio de ITIL, un incidente, ¿qué cosa es? Es cualquier evento que no forma parte de una operación estándar o de un servicio y que puede causar o está causando una interrupción o una reducción de la calidad del mismo. También es importante hablar de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos son situaciones, eventos o condiciones que pueden amenazar los servicios de TI. Los riesgos deben ser identificados, analizados y debe crear una respuesta para el evento del riesgo. Para eso se debe de evaluar la probabilidad y el impacto de cada evento de riesgo para crear un plan de contingencia. Y también tenemos la implementación de un plan de continuidad de negocio. Este último documento, jóvenes, también conocido como PCN, Plan de Continuidad de Negocio, cuando los servicios de tecnologías de la información son vulnerados o se ven interrumpidos, se debe activar el PCN, el Plan de Continuidad de Negocio, en el cual se debe de contemplar el conjunto de estrategias y procedimientos que deben de permitir a la empresa recuperar y reanudar su normal funcionamiento u operatividad después de alguna interrupción. Por ejemplo, vamos a suponer que ocurre un terremoto. Entonces, ese terremoto probablemente ha dañado la infraestructura de la empresa, probablemente ha colapsado sus sistemas de información, han colapsado sus equipos. Tiene que haber un plan de continuidad de negocio, que no es otra cosa que un documento que debe de establecer cuáles son las estrategias, cuáles son los pasos que la empresa debe ahora llevar a cabo para poder reanudar, para poder recuperar, no su normal funcionamiento, pero por lo menos continuar con sus actividades prioritarias. Y en ese sentido es importante que toda empresa tenga entonces un plan de continuidad de negocio, un plan de contingencia, un plan estratégico de tecnologías de la información y gestionar sus riesgos. Con todo ello, vamos a poder tener un área de sistemas mucho más ordenado, mucho más, digamos, estructurado. Y la fase de auditoría de sistemas o la fase de auditoría de software es importante que también se lleve a cabo dentro de una organización, sí, pero esto se va a hacer cuando existan fallas, errores en el normal funcionamiento de los sistemas o de una determinada red informática o de los equipos informáticos que se puedan manejar dentro de la organización. Bien, jóvenes, de esta manera estamos llegando al final de nuestra sesión del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o consulta por parte de ustedes. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? No cuestiones. Ya. Ok, jóvenes, si no hay preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y por favor, los invito a que revisen la plataforma del aula virtual para que ustedes revisen el material, lo puedan leer, puedan revisar los tópicos de los temas que hemos visto en esta semana de clases. Bien, jóvenes, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.